Hola a todos, hoy otra vez acá en Cada Día Mejor vamos a tocar un tema súper interesante y que nos tiene la tensión así elevada. Justamente vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Y qué tema tan importante, porque definitivamente es una condición, es una enfermedad que muchas veces se le cataloga como silenciosa porque no sabemos, ¿no?, que la tenemos y podría ser bastante riesgosa para la salud. Pues no da Y síntomas. justamente el hecho de que es silenciosa nos hace pensar que mucha gente lo tiene y no se da cuenta. Efectivamente. Tengo un dato interesante de la OMS que dice: la hipertensión es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta y esta tensión puede dañar los mismos vasos sanguíneos. Eso significa que esa tensión es constante y muy fuerte, ¿no? Efectivamente, de hecho la presión arterial vendría a ser la fuerza, ¿no?, que ejerce la sangre en estas arterias, pero cuando esta presión, esta fuerza es muy alta y por mucho tiempo va a causar problemas a nivel cardiovascular, posibles enfermedades cardiovasculares. Claro, por supuesto, daña los pequeños vasos sanguíneos que son los del ojo, del riñón, del corazón, etc. Y de hecho por encima de 140/90, que es la presión, la medida de presión, es cuando se considera hipertensión arterial. Y bueno, justamente para hablar hoy día sobre este tema tan importante tenemos al doctor Miguel Reyes, él es cardiólogo. Doctor Reyes, ¿está con nosotros? Estamos presentes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y queríamos saber un poquito más sobre el tema de la presión arterial. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que efectivamente la tenemos, ¿no?, que estamos padeciendo de esta condición? Es una muy buena pregunta. Todo empieza desde saber cuáles son nuestras costumbres, porque después de determinada edad nosotros tenemos que saber que hay que hacer un chequeo médico en general al año, ¿no? Y ahí es donde uno descubre que puede estar con la presión elevada o no. Es decir, puede ser portador de hipertensión o no. Como esta condición es asintomática, uno puede pasar desapercibido. Es importante entonces para eso los chequeos médicos que hay que hacer siempre por lo menos una vez al año. Y luego ya viene toda una sucesión de exámenes que hay que hacer si es que el paciente muestra pues una cifra de presión arterial elevada, que como ya bien han mencionado ustedes, tiene ciertos límites para decir que ya es hipertenso, pero también hay diferentes vías de clasificación donde los europeos tienen unas cifras, los americanos tienen otras, Así y en es. fin, varían, pero igual hay que estar cuidado siempre de presiones altas. Muchísimas gracias, Miguel. Yo tengo una pregunta. En mi familia yo sé que hay muchas personas que tienen hipertensión. ¿Cómo sé cuál es el origen de esta hipertensión? Por ejemplo, en mi caso, yo no sé si tengo hipertensión o no. ¿Cómo puedo saber cuál es el origen? Claro, primero hay que saber si realmente ya eres hipertenso o no eres hipertenso. En el caso tuyo, por haber antecedentes familiares, habría que hacer un control de presión, Claro. quizás más prematuramente en el tiempo de vida. Luego, una vez que uno ya es hipertenso, saber cuál es el origen de la hipertensión. Las estadísticas muestran que más del 90% de casos de gente hipertensa no tienen una causa definida. Es decir, son hipertensos que se llaman esenciales o idiopáticos, que es una palabra técnica médica, o primarios, ¿no? Cualquiera de esos tres sinónimos se puede usar para definir la presión arterial elevada. Luego, en un menor porcentaje, que es entre 5 y 10%, hay causas que son los que generan hipertensión arterial. A la cabeza son el riñón. El riñón puede afectarse por alguna enfermedad renal propiamente, es decir, una insuficiencia renal, alguna nefritis, que es una inflamación del riñón que produce cuadros hipertensivos, o alguna otra enfermedad renal que puede producir pérdida de proteínas que se llaman nefropatías en general y que van asociadas con presión arterial elevada, donde hay que tratar la enfermedad de fondo. Claro. Luego hay que encontrar también, a veces hay obstrucciones en las arterias que llevan la sangre al riñón y por ende eso condicionar también otro tipo de hipertensión que es denominada renovascular. Pero hasta ahí estamos centrándonos en el riñón, sin embargo existen otras causas. Por ejemplo, hay un tumor de las glándulas supraadrenales que están justo arriba del riñón, coronándolo como un sombrerito, y esas glándulas producen un tumor que se llama feocromocitoma. Ese feocromocitoma también produce presión arterial elevada. Defectos congénitos, por ejemplo, en la aorta. Hay pequeñitos que nacen con una estrechez de la aorta cuando empieza a bajar del pecho hacia la barriga, que se llama coartación de aorta, y también generan hipertensión. En teoría, cuando uno detecta estas causas tempranamente, la hipertensión podría ser curable. Claro. A veces, cuando ya hay mucho tiempo,
el paciente o el organismo se acostumbra a vivir con presiones altas y se queda hipertenso, casi como el hipertenso esencial, que va a necesitar tratamientos también de por vida. Y Miguel, una pregunta. Tú nos has hablado efectivamente de que la hipertensión arterial tiene muchos factores, tiene muchos genes involucrados, de hecho por eso es tan difícil de tratar a veces, siendo la mayoría estas presiones, hipertensiones esenciales, o sea que no tienen una causa puntual. Mi pregunta va, ¿qué factores de riesgo tenemos que controlar para que no haya hipertensión arterial o para retrasar el inicio si es que tenemos mucha carga genética de familiares hipertensos? Claro, ahí, bueno, hay que, en medicina hablamos de factores de riesgo modificables y en factores de riesgo no modificables. Sí, como decía uno de ustedes hace un momento, perdónenme que no sé el nombre, Diego, tiene familia hipertensa, perdón. Diego, así. Yo dije como sobre mi decía familia. Diego, que la familia es hipertensa, entonces la genética es una condición que no se puede cambiar. Claro. Y entonces uno tiene que cuidarse, como yo le digo al paciente, el genético que ya es hipertenso, porque la familia es hipertensa, tiene que tratar de retrasar la aparición de su presión arterial en el tiempo. ¿Y cómo hago eso? Haciendo deporte, no siendo sedentario, tratando de minimizar el estrés, que es el mal de este siglo, Muy bien. comiendo bajo en sal, ¿no es cierto? Manteniendo un peso adecuado. Todos esos son factores de riesgo que van a minimizar o a retrasar, si es que en mi aura ya está descrito que voy a ser hipertenso, la aparición justamente de presiones altas. Pero también hay condiciones médicas que pueden llevarnos a hipertensión. Por ejemplo, el paciente diabético, claro, el paciente fumador, que claro, usualmente está asociado a mucho estrés, el paciente con dislipidemia también van asociados a hipertensión arterial, pero de estos últimos principalmente la diabetes. Se dice mucho en medicina que el hipertenso tiene mucha más probabilidad de volverse diabético y al revés, el diabético tiene mucha chance de volverse hipertenso en el tiempo. Claro, que finalmente son condiciones que están correlacionadas, ¿no? Y que no podemos desligarnos y que tenemos que ver todo como un conjunto y como tener que cuidarnos de manera, digamos, global o integral, correctamente. Qué interesante esto. Creo que podemos seguir conversando de esto después de la pausa, ¿les parece? Tenemos varias preguntas, doctor, nos espera. Volvemos aquí en Cada Día Mejor para seguir conversando sobre este tema que es tan importante y necesario saberlo. Ya regresamos aquí en Cada Día Mejor. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor. Seguimos con el doctor Miguel Reyes para hablar sobre la hipertensión. Maca tiene una pregunta que tiene ahí en el tintero, como dice Roberto. Sí, mire, yo tengo una pregunta, de hecho, que está relacionada con un tema que a mí me fascina mucho, que es el sueño, ¿no? ¿Cómo la falta de sueño puede afectar nuestra presión arterial? Ya, ok. Ahí hay que mirar más profundamente el tema. En realidad, cuando uno hace estudios para evaluar la hipertensión arterial, hay una prueba que se llama MAPA, que es una sigla de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Este es un dispositivo, es un medidor de presión que se coloca en el paciente 24 horas. Hay una maquinita que activa el tensiómetro y toma presiones en el día cada 15 minutos, en la noche cada 30 minutos y nos da un reporte. El reporte de este equipo nos dice si las presiones deben cumplir una, digamos, formalidad, por decir la palabra de esta manera, y es que las presiones deben ser más altas en general en el día que en la noche. A veces uno encuentra que las presiones están, digamos, más altas en la noche, incluso en el día. Entonces uno empieza a sospechar de que el paciente pueda tener un problema que se llama apnea sueño. Pues el paciente aparentemente ha dormido bien toda la noche, ustedes lo han escuchado quizás hasta roncar. La esposa o el esposo dice, no, mi esposo o mi esposa duermen bien porque roncan, están en sueños profundos, dormidos, pero la verdad que esas personas no duermen bien. No duermen bien porque el ronquido es un sistema que ocurre porque la relajación total del cuerpo durante el sueño hace que la lengua obstruya la tráquea y por lo tanto uno no respira bien. Al no respirar bien está como ahogándose en las noches durante el ronquido y eso genera secreción de adrenalina
lo cual a su vez genera taquicardia, arritmias y aumento de presión arterial. Increíble. Entonces, perdón, increíble, aumento de presión claro, arterial. Sí. increíble, Miguel, lo que nos Muy cuenta, porque interesante. que es súper interesante que cómo la hipertensión arterial puede ser tan silente y tener tantos problemas añadidos. Ahora, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la coyuntura mundial. Con el COVID, ¿qué ha pasado con la hipertensión arterial? ¿Qué ha pasado con tus pacientes? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? ¿Hay más estragos? Cuéntanos, por favor. Hay varias cosas, Roberto. Primero, por lo general, los pacientes han disminuido porque no quieren ir a hospitales ni a consultorio porque obviamente Claro. están Asustados. asustados por la infección. Segundo, los que logran llegar suelen contar, y cada uno lo puede vivir en casa: estoy estresado, estoy angustiado, mi corazón me oprime, siento que me palpita el pecho, y cuando me toman la presión está más alta, porque estamos pues confinados, no podemos salir, no tenemos nuestras libertades acostumbradas, y todo eso genera en general una tendencia a elevación de presión. Sin embargo, cosa que no lo logramos documentar en la vida diaria de la consulta, puesto que, como comentamos al inicio, la epidemia causa ausentismo de pacientes al control y en general de toda enfermedad, no solamente de la presión alta. Entonces, muchos pacientes a veces sufren pues complicaciones en casa, algunos llegan hasta fallecer en casa y no sabemos las causas porque el paciente no se ha hecho evaluar y no ha ido. En nuestra idiosincrasia peruana, que esperamos siempre hasta el último momento para acudir a buscar ayuda médica, que muchas veces llegan cuando ya no hay mucho que hacer, pues entonces a veces ocurre más frecuentemente fatalidad. Miguel, Entonces, sí. perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que diciendo esto me hace pensar, ¿no? Por el ausentismo en los chequeos médicos, ¿debe tener alguna consecuencia el no tratarse esto o de repente no buscar saber si uno tiene hipertensión o no? Y si uno tiene, si no se lo trata, ¿qué ocurre como consecuencia, aparte de lo que ya has mencionado sobre la muerte? Claro, te escuchaba tu pregunta, Diego, y me venían a la cabeza varias cosas. Hay muchos pacientes que van al chequeo, y ojo que tú me has preguntado por los que no van, pero hay muchos pacientes que a pesar de ir al chequeo y uno les dice que de repente tienen la presión alta y que tiene que regresar en 1 mes o 3 meses para un nuevo chequeo, y algunos de los pocos que van regresan, todavía un porcentaje menor, y si ya se les documenta hipertensión y uno les da pastillas, no aceptan su condición. Cuando regresan, a veces se pierden, regresan en 2 o 3 años y te dicen: sí, doctor, por ahí me dijeron que tenía la presión alta, pero como no sentí nada, ya no tomé pastillas. Entonces esa persona, si se demoró 3 años en llegar, ha estado 3 años sin tratamiento. 3 Y en años. todo ese tiempo, como habíamos conversado en la previa, se van pues lesionando el corazón, el cerebro, todas las arterias del cuerpo, los riñones y en general nuestro organismo, nuestra gran maquinaria que tiene que funcionar de manera cohesionada, se deteriora. Y después, cuando uno quiere conseguir una mejoría, digamos, los órganos que se han dañado de manera crónica ya tienen poca opción de recuperabilidad, ¿no? Qué interesante, Miguel. Muchísimas gracias por toda esa información. En verdad, tiene para seguir conversando más sobre esto, para seguir Sí, informándonos. ¿Perdón? Sí, de acuerdo. Sí, sí, es un sí, tema claro, amplio, que sí. hay Sí. muchísimo que conversar, ¿no? Y que enterarnos para cuidar nuestra salud. Te agradezco muchísimo, Miguel, por esta entrevista. La verdad, yo me he enterado de muchas cosas que no sabía y creo que nuestro público también va a estar muy feliz con toda la información que nos has dado. Te agradezco muchísimo, espero que te tengamos en el futuro en el programa de nuevo. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Diego. Gracias, Maca. Y gracias, Roberto. Gracias, Estamos Miguel. en contacto siempre. Nos vemos. Listo, Cuídense. muy bien. Oye, yo me he quedado pensando un poco sobre la alimentación, hablaba de la sal, los riñones, ¿no? Entonces, Qué importante. toda esta nutrición, Maca, tú que eres experta en esto, por favor, ¿qué tiene que ver la nutrición? Porque pienso en la sal, pienso en qué alimentos comemos, que tienen mucha sal, poca sal. Porque te puede subir la Realmente presión. necesitamos ponerle sal a la comida, no sé. Bueno, definitivamente la conducta alimentaria que nosotros podemos tener es algo que va a influir en nuestra salud en general, incluyendo el tema de la presión arterial, ¿no? Es un tema bastante amplio, hay que tomar en consideración que, como bien dijo el doctor, la hipertensión no es causada por algo específico, Así muchas es. veces es idiopática, no sabemos la causa, La pero mayoría de veces, así nuestros hábitos de vida, nuestro estilo de vida definitivamente influyen, pero ¿qué les parece si les cuento un poquito más de eso en el siguiente bloque? Porque es bastante amplio, Ya. ¿ah? Podemos conversar aquí
Por supuesto, por Perfecto. supuesto. Me parece Tenemos todo bien. el día. Entonces, vámonos a un corte y regresamos con Maca y la respuesta de la nutrición y la hipertensión. No se vayan. La re- Gracias por estar de vuelta con nosotros y seguir con el programa. Yo dejé, como Diego siempre dice que digo, una pregunta en el tintero para Maca sobre cómo la nutrición, Maca, puede afectar las enfermedades cardiovasculares que incluye la hipertensión. Bueno, como saben, la alimentación es clave, ¿no? Es una pieza fundamental en nuestra salud, en nuestra vida. Y tener una alimentación con un aporte nutricional o con una calidad nutricional baja definitivamente va a tener un impacto en nuestra salud Claro. y definitivamente en el tema de enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando tenemos un exceso de consumo de azúcar añadida o azúcar refinada, de grasas que son poco saludables, ¿no? Como las grasas trans, las famosas grasas trans, o el exceso de grasas saturadas también podría tener un impacto negativo. Entonces, definitivamente la nutrición juega este rol fundamental porque finalmente es el combustible que le ponemos a nuestro hay que cuerpo, buscar un ¿no? equilibrio. Y hay que buscar un equilibrio y algo que nos pueda ser útil y encontrar esa dieta balanceada que le funcione a cada uno, ¿no? Claro, y además, qué importante que lo dices porque muchas personas creen que comer azúcar o consumir grandes cantidades de azúcar no te va a dar hipertensión. Pero es un síndrome metabólico, Exacto. pues no es solo la hipertensión, es el paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que hace resistencia a la insulina, que puede hacer diabetes, que se vuelve hipertenso. Entonces, la azúcar elevada, la presión elevada dañan las arterias pequeñas de los riñones, del ojo, como Y bien nos como explicó dijo el doctor Reyes, exactamente, se interrelacionan, ¿no? Entonces Claro. no podemos hablar de un divorcio entre ellas, sino más bien hay que tener presente de que una cosa puede llevar y probablemente va a llevar a la otra y la nutrición ahí es pieza clave, fundamental. Conversábamos con Diego detrás de cámara sobre la responsabilidad que tiene cada uno en esto, ¿no? Porque hipertenso, te diagnostican de hipertensión, te dan tu pastilla, te diagnostican de diabetes, te dan tu pastilla. No se debe quedar ahí, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer un insight y regresar responsablemente hasta dónde nació el problema. Gracias por lanzármela, porque en verdad me parece súper importante tener muy en cuenta esta salud integral de nuestra vida. No solamente es la salud mental, sino la salud, esta responsabilidad que tenemos de hacernos cargo de nuestra vida, Sí. y pensar, ¿no? Organizar nuestras comidas, ir a los chequeos, consultar con un nutricionista y hacerle caso, ¿no? Bueno, y tener tus medicinas y seguir el plan, eso es parte de tu responsabilidad. Claro, no quedarse en el número, ¿no? No, ya mi presión está baja con mi pastillita, pero ¿qué más Claro. puedo hacer para no tomar la pastilla? Que sería Además lo que ideal. creo que ahí viene el tema que es fundamental que tú preguntabas sobre los alimentos, ¿no? El tema de la sal, por ejemplo. Y sí, definitivamente una persona que ya tiene hipertensión se tiene que tener un tipo de alimentación Así que va a es. ayudar a reducir, por ejemplo, el consumo de ultraprocesados, ¿no? El tema de azúcares añadidas, el tema de sal en grandes cantidades. Siempre escoger alimentos que sean más frescos sobre los enlatados o los envasados. Claro. Optar por más frutas, por más verduras, granos, cereales y finalmente ser un poquito más creativos en la cocina porque tenemos tantas especies, tantas hierbas que podemos utilizar todo aquí, en lugar de la sal, ¿no? Y dar ese sabor, ese toque que a veces decimos, ay, pero si no tiene sal, entonces no sabe a nada. Tenemos orégano, laurel, tomillo, incluso la mostaza, diferentes Así es. cosas que podemos Y desde utilizar. pequeños, ¿no? Cambiar Exacto, esa no mal acostumbrar el adicción por la paladar sal y del el azúcar. niño, porque tú mejor que nadie Por sabes supuesto. que estos hábitos se crean desde Así edad es. temprana y no acostumbrar al niño a ese sabor de azúcar O adicional salado. o de sal adicional. Eso me ¿no? parece importantísimo. Por ejemplo, mi hermano y mi cuñada han acostumbrado a mi sobrino a no ponerle extras a la comida. Claro. Y me parece una maravilla. A mí No me lo necesita. acostumbraron a ponerle todos los condimentos de la vida y yo necesito comer así sabroso. Si no, no es comida para mí, pero Te voy a tener es que tomar verdad. la presión. Entonces. Y sí, y sobre tomarme la presión, Roberto, aquí tenemos unos aparatos tecnológicos y no tan tecnológicos, un poco más antiguos también. El ¿Qué son? ¿Para tensiómetro. qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué Este es un tensiómetro. En verdad hay varios, ¿no? O sea, este aparatito lo que hace es medir la presión arterial. Entonces, uno va inflando con el manguito sobre el brazo
y va subiendo la agujita y marca la presión arterial. Entonces, los médicos, el personal de salud que toma la presión, sabe cómo tomarte la presión y te da el rango, y como hablamos al inicio, 140-90, por encima de eso, es hipertensión arterial. Ahora hay estos que son los manuales, hay el de columna de mercurio que utilizan en el Ese es el que tiene mi mamá, que Ese se, es el se lo eléctrico. pone acá y solito Claro. hace la magia. Y llamas por teléfono también, doctor. Bueno, ¿cuánto, fuera. tengo De hecho, depresión? existen ahora aparatos que se pueden comunicar vía Bluetooth con tu teléfono. Sí, claro. La Y tiene- tecnología y tiene- nos va a ayudar para diagnosticar. Hay pacientes hipertensos que tienen eso en su casa para tomarse la presión. Y eso te ayuda también al tema que tú dices que se conecta al Bluetooth, justamente a tener un registro, ¿no? Porque Claro. como hablábamos, a veces... Y ayuda a los médicos. Exacto, no nos damos cuenta, Hacer el no seguimiento. tenemos, no sabemos, ¿no? Si es que estamos con la presión alta, ¿no? Eso te pone como un registro y a la hora que vas a la consulta con el médico puedes darle tu historial Por de cómo ha supuesto. estado tu presión arterial a lo largo de los días, ¿no? Y muy importante además tener ese registro, porque yo me puedo tomar la presión ahorita y está normal. Exacto. O me puedo tomar la presión delante del médico, el síndrome de bata blanca se llama, y me Y sube la te presión sube la por la presión, ansiedad. sí. Por eso, como Miguel habló, existe un aparato que se llama el MAPA, que es un tensiómetro que va conectado 24 horas, y como tú te olvidas de que estás haciendo tus cosas y no te olvidas del aparatito, te toma la presión y puede hacer un registro. Y ahí muchos hipertensos son diagnosticados de esa manera Sí, y claro. no sabían que Que no se dan cuenta. Tú sabes que justo en la semana yo sentí un momento como una presión aquí en la cabeza, ¿no? Y dije, debo tener la presión alta. ¿Es normal deducir eso? Bueno, ¿Es un síntoma? tú sabes Eso es excelente. Sigue, Maca. Tú sabes que justo lo que mencionas, hay personas que ya conocen su cuerpo, Sí, ¿no? claro. Y saben que de repente sienten un hormigueo o hay un dolor de cabeza o aumenta la temperatura y ya saben que les esto puede subir podría la presión. justamente ser que están con la presión alta, ¿no? Porque ya están conociendo su cuerpo y eso es importante también escuchar esas señales que tu Eso, cuerpo te está sentir a tu mandando. cuerpo. Pero nuestros televidentes no se deben llevar el mensaje de que le va a dar síntomas. Como bien dijo Maca al inicio, lo dijo el doctor Reyes y lo reforzó. La hipertensión es una enfermedad silente. Sí. O sea, solo te va a dar síntomas cuando tienes una gran hipertensión Y arterial. uno puede vivir con presión alta mucho tiempo y no saber que la tiene, ¿no? Por eso es tan importante el tema de los hábitos, de la alimentación, el hacer ejercicio, la actividad física ayuda a bajar la presión arterial, dormir bien, el manejo del estrés, que hoy en día, ¿quién no tiene estrés? Aprender a manejar ese estrés, que ya hemos hablado en capítulos anteriores sobre la importancia del manejo del estrés, las opciones que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que el chequeo debe ser siempre, ¿no? Uno tiene que estar constantemente chequeándose, sobre todo, como tú dijiste, Diego, si tienes un tema ahí de genética. Y factores de riesgo, Y sobrepeso. factores de riesgo, sobre todo, ¿no? Definitivamente es algo que tenemos que tener ahí, anotar. A mí me parece importantísimo que digas esto porque es parte de esta responsabilidad individual el saber si tienes riesgos por genes, por familia, hereditario, y hacerte cargo de eso, ¿no? Estos hábitos de los que hablas, Maca, son sumamente importantes. Así como es un hábito vernos aquí Todos los en martes el y programa jueves. todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Así que con nosotros ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de la hipertensión aquí en Cada Día Mejor. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Que tengan una excelente semana. Nos Adiós. vemos.